Y pues adelante, empecemos, digamos, por el tema, cómo se problematiza la gratuidad hoy en día y cómo el financiamiento a la gratuidad cobra relevancia en el contexto actual. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Como bien tú lo comentas, muchas veces en cuestiones de derechos humanos hay derechos que se deben de garantizar por sí mismos, como es el caso de la educación, que son derechos muy importantes, que a su vez son generadores de otro tipo de capacidades, que uno espera que en el largo plazo, bueno, tengan otro tipo de rendimientos. Por ejemplo, una persona que estudia hasta la universidad espera que tenga mayor nivel, no solo de escolaridad, sino también salarial. La situación aquí es que pues, la educación o ejercer este derecho, que todos tengan derecho a la educación, tiene un costo. Entonces, el Estado mexicano, desde su concepción, sobre todo en la parte de en la Constitución, cuando se reformó, el Estado mexicano intentó lo que vendría siendo regular a través de certificados, establece las reglas del juego, las cédulas, etcétera, operar, digamos, él es el que opera tal cual las escuelas, el gobierno federal, incluso estatal, son los que contratan a los maestros, por poner un ejemplo, y algo que también ha hecho el Estado mexicano, y creo que ha sido muy importante, es financiar. Entonces, al inicio, sobre todo cuando se hizo la Constitución, evidentemente la situación del país era muy diferente actualmente, había muy poca gente tenía acceso a la educación. Entonces, sobre todo en los primeros años y más o menos a la década de en 1940, 1950, la estrategia fue precisamente aumentar la cobertura. Entonces, el financiamiento de la educación se enfocó mucho en escuelas, proveer maestros, se desarrollaron escuelas como esta precisamente para nutrir estas nuevas escuelas que se estaban creando y se incrementó demasiado la oferta. Posteriormente, bueno, el mundo ha cambiado, ya las necesidades educativas cada vez son mayores, cada vez se requiere que las escuelas, bueno, no solo transmitan conocimientos, que la gente ya no sepa nada más leer y escribir, sino también que se generen otro tipo de capacidades. Entonces, en ese sentido, eso viene relacionado con los costos. Y la gratuidad de la educación va a estar muy vinculada precisamente con el financiamiento. Entonces, no hay que olvidar que la educación no deja de ser un mercado. Entonces, la estrategia que implementó el Estado precisamente de financiar fue porque los agentes económicos o los hogares, en este caso, se enfrentan a dos tipos de costos. Los costos directos, que están relacionados mucho sobre todo con las cuotas que pagan las escuelas, y hay otros costos que son los indirectos, que tiene que ver con el costo de oportunidad. O sea, el que un individuo esté en la escuela, pues deja de percibir, o sea, deja de realizar otro tipo de actividades, entre las más relevantes trabajar. Entonces, conforme los individuos, a lo mejor los de preescolar, primaria y secundaria, bueno, legalmente todavía no pueden trabajar, pero ya después, ahorita que ya se incorporó, por ejemplo, la preparatoria, este tipo de costos cada vez son más relevantes o incluso para las familias. Entonces, el argumento de la gratuidad de la educación precisamente es eso. O sea, uno esperaría que si tener acceso a la educación es gratuito, pues va a igualar la oportunidad de acceso, de permanencia y de egreso de las personas o los individuos para que puedan ejercer este derecho. La situación es que los resultados pueden llegar a ser incluso controvertidos respecto a si la gratuidad de la educación por sí misma iguala este tipo de oportunidades, ¿no? Porque si uno analiza, sobre todo, a pesar de que ya esté una cobertura del 90%, evidentemente va a haber una relación construida analíticamente entre los hogares o los individuos que tienen mayores ingresos y menores ingresos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema muy relevante porque uno de los retos que se tienen actualmente los gobiernos y que está muy vinculado con la educación, pues tiene que ver con el financiamiento. México
pues uno de los principales gastos sociales sigue siendo en educación, a pesar de que puede ser muy criticable, que bueno, no crece poco, sigue siendo un rubro muy importante del gasto del gobierno que es importante revisar. Entonces, desafortunadamente, bueno, el ambiente, hay mucha incertidumbre a nivel internacional, hay mucha incertidumbre a nivel nacional sobre cuál va a ser la certidumbre que se puede tener respecto a los presupuestos. Entonces, no hay que dejar, o sea, ya llevamos varias décadas, digamos, con crecimiento económico muy magro o casi nulo. Entonces, esto ha puesto mucha atención, sobre todo en la parte de los recursos. Otra cuestión que ha sido muy relevante, que tú mencionaste al principio, tiene que ver con que se ha aumentado el derecho a la educación en diferentes niveles. Ya es preescolar, ya es primaria, secundaria y ahorita en bachillerato, el nivel medio superior. Entonces, eso también genera muchas presiones en la forma en que se van distribuyendo los recursos. No es lo mismo que nada más sea la primaria obligatoria, que ya se tenga el nivel preescolar o incluso el bachillerato, porque también ya tiene otro tipo de cuestiones. Entonces, ahorita yo creo que el gobierno federal, sobre todo, pues se encuentra en una encrucijada. ¿En qué voy a destinar los recursos? En ese sentido, si entendemos la gratuidad solo como que no me va a costar nada y no como los otros procesos educativos que pueden desembocar en la calidad, pues evidentemente la estrategia puede ser abrir más escuelas, incrementar la cobertura, que los alumnos no paguen. Lo de los libros gratuitos también es un acierto, porque evidentemente no solo son las colegiaturas, o sea, también va a haber otros costos asociados al asistir a la escuela. Y también, bueno, se ha descuidado mucho la parte de las becas, ¿no? Así es. Ahorita a nivel internacional, creo que en muchos sistemas educativos en el mundo, el chino, etcétera, pues ya cada vez hay una discusión que creo que es muy álgida y muy intensa, y el cual el gobierno mexicano no va a poder pasar por mucho tiempo, tiene que ver con el reparto de las cargas económicas. Si se quiere garantizar la gratuidad, pero al mismo tiempo se busca la calidad, a lo mejor puede llegar a ser muy complicado, va a tener que estar en la agenda de gobierno cómo hacerse recursos adicionales. Entonces, ahí hay muchas estrategias, otras más populares, otras políticamente pueden ser más costosas, pero bueno, yo mencionaría algunas que creo que son las más importantes y que no se deben dejar a un lado. Señalas una cosa importante ahorita que estás hablando del financiamiento y las cargas, porque el Estado mexicano, según nuestra Constitución, es un Estado federal, ¿no? Y justamente la responsabilidad de la educación o del financiamiento de la educación ha recaído fundamentalmente en el gobierno federal y en aquellos recursos que el gobierno federal traslada a los estados y a los municipios, que muchas veces se diluyen, ¿no?, en acciones que, teniendo algún elemento educativo, no caen directamente a las escuelas o caen de manera marginal. Pero ¿cuál sería entonces una buena recomendación? Habría que revisar las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en términos de recaudación y financiamiento de la educación, o la apuesta a que el gobierno federal siga siendo el principal recaudador del país, con todas las complejidades que esto tiene, y el principal financiador para la educación en México es la tendencia que esperaríamos en el futuro. ¿Qué opinarías de esto? Bueno, ese es un tema yo creo que muy relevante. En México, pues la mayor parte de la recaudación fiscal proviene de la federación. Eso no necesariamente es malo, porque bueno, el objetivo detrás de esto es buscar cierta equidad en la recaudación fiscal, y que estados, por ejemplo, que a lo mejor como Chiapas, estoy poniendo un ejemplo, que recaudan poco por cuestiones económicas, políticas, etcétera, puedan, digamos, por pertenecer a la federación, recibir más recursos. La situación yo creo que tiene que ver con los municipios. Eso ha generado que a nivel estatal y sobre todo municipal, ciertos impuestos que sean municipales, hay gente que los maneja mucho políticamente, la tenencia, por poner un ejemplo. Entonces, si los gobiernos municipales también tuvieran cierta responsabilidad, no solo de recibir, o sea, buscar la forma de gestionar los recursos federales, sino también que hubiera ciertos recursos propios, o que se obligara a los municipios que ciertos recursos propios se utilizaran para mejorar infraestructura, a lo mejor para pagar a lo mejor cierto tipo de sueldos o comprar computadoras, etcétera. O sea, que fueran recursos que estuvieran etiquetados, o que se obligara que cierto porcentaje de ese tipo de recursos se destinara a la educación, evidentemente podrá mejorar mucho, porque a nivel federal hacen programas muchas veces pensados en el escritorio que no van a tener el impacto porque no tienen el mismo conocimiento de las necesidades
que a nivel municipal. Sí. Entonces, eso yo creo que sería una gran ayuda, sobre todo en el reparto de las cargas. O sea, yo creo que hay actores que son importantes. Evidentemente, bueno, los hogares son uno. Es muy costoso políticamente y también puede atentar en contra de la equidad, el que se le puedan cargar, o sea, el que los hogares tengan que pagar más recursos para asistir a la escuela, ¿no? Yo creo que eso yo creo que por ahí todavía se pueden explorar, antes de llegar a esa situación, todavía se pueden explorar otras alternativas. Uno tiene que ver precisamente también con el Estado, ¿no? El municipio yo creo que debe jugar un papel importante, sobre todo en este tipo de acciones con recursos propios, porque realmente lo ven como una responsabilidad federal donde no se meten mucho. Ahorita, por ejemplo, en los preescolares, te comparto el caso de Lerma, por ejemplo, que con los alumnos estuvimos analizando este tipo de acciones y fue muy interesante que no tienen los municipios incentivos para construir nuevas escuelas hasta que ya llegue el plazo fatal. O sea, siempre cuando se hace obligatoria algún nivel de educación, aunque se dice que es gratuito, dice, pues me va a costar a mí porque no siempre la federación me pone todo. Entonces, lo que hacen es que los mismos municipios esperan hasta que sea el último plazo y que le toque a quien le tenga que tocar. Entonces, eso es en detrimento. Ahora, otro punto que también me gustaría tocar, que está muy vinculado con esto, es ¿qué entendemos? O sea, ¿cuál es la relación entre la gratuidad y la calidad? O sea, cada vez yo creo que la calidad de la educación está vinculado con otro tipo de competencias, otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, acceso a las tecnologías de información y comunicación, que hay muchas escuelas públicas, sobre todo por esta escasez de recursos, que difícilmente van a poder entrar, ¿no? Al final del día van a tener ciertas carencias estructurales que no van a permitir, o sea, la gratuidad no debería de ser un impedimento para otro tipo de cuestiones, otro tipo de procesos como la calidad. Y parece ser que sí lo están limitando. O sea, hay escuelas que tienen una infraestructura muy completa y hay otras escuelas que están en condiciones paupérrimas que evidentemente va a impactar en la calidad educativa. Sí. Infortunadamente, las escuelas que están en las comunidades más marginadas, en las zonas más alejadas, más deprimidas económicamente, son las que tienen las peores características, ¿no? Entonces, efectivamente ahí, creo que también ahí habría que pensar en que la gratuidad es un concepto que hoy en día, por lo menos, es uno de los principios constitucionales, discutimos en términos de sus efectos en la equidad, ¿no? Pero tocas un tema importante porque desde mi perspectiva, la calidad tiene mucho que ver con esa equidad, ¿no? Porque si tenemos un segmento de la población que tiene acceso a educación de más alta calidad, independientemente de qué, digamos, qué es el contenido de la calidad, pero que tiene una educación de más alta calidad, pues ya de entrada estamos haciendo, bueno, esa población va a tener una diferenciación respecto a la que tiene una calidad distinta, ¿no? Y de hecho creo que los empresarios de la educación se benefician mucho de la poca o la diferente calidad que tienen las escuelas públicas, porque probablemente muchas familias que estuvieran dispuestas o en condiciones por sus características económicas de beneficiarse por la escuela pública, tratan de hacer lo imposible, limitarse mucho en sus diferentes gastos para poder llevar a sus hijos a una condición educativa un poco mejor, ¿no? Entonces, pues reflexionarnos a la calidad y la equidad y la gratuidad como que es una triada de conceptos que deben manejarse integralmente para tener una educación que realmente lleve, ¿no? O sea, no la gratuidad por sí misma, sino la gratuidad persiguiendo esta educación que genere equidad social, ¿no? O cómo plantearías tú el asunto. Yo creo que tocas un tema central donde incluso ya hay evidencia empírica. Hablo del programa Oportunidades, bueno, que ya ha cambiado diferentes nombres, pero digamos, de los estudios tanto cualitativos que se han realizado, una de las cosas, uno de los puntos centrales de este tipo de programas sociales era apoyar a la educación, tanto de niños, o sea, desde primaria a secundaria, incluso ya llegó hasta nivel bachillerato. Entonces, la evidencia empírica ha demostrado precisamente que, o sea, la importancia de que estos tres conceptos están vinculados. ¿Qué ha pasado en muchas zonas marginales en que evidentemente pues los niños sí asistieron a las primarias? Pero ¿qué sucedió cuando, bueno, si había en sus comunidades secundarias, a lo mejor sí podían acceder al nivel de secundaria, pero ya si no tenían la infraestructura, ya no podían avanzar más allá. Y también otro obstáculo tenía que ver con la calidad. O sea, a pesar de que esas familias estaban financiadas o contaban con un apoyo importante para que sus hijos asistieran a la escuela,
pues llegaron a un tope en el sentido de que ya no, o sea, no tenían los conocimientos para acceder a otro tipo de universidades y escuelas donde evidentemente está muy competido, ¿no? Ya sabemos que para ingresar incluso en las universidades públicas cada vez se ha vuelto mayor la competencia y entran los mejores. Entonces, y es un sistema meritocrático, entonces al final del día este tipo de brechas y este tipo de desigualdades, a pesar de que todos tuvieron la misma gratuidad, está generando que, sobre todo en su trayectoria académica y laboral, pues tengan ciertos obstáculos y que no hay una igualdad de oportunidades. Entonces, yo me iría más a que la gratuidad también estuviera acompañada con otros conceptos como el de igualdad de oportunidades. O sea, no se puede entender la gratuidad sin la igualdad de oportunidades, porque de nada me sirve que yo tenga una educación gratuita que no me va a permitir generar capacidades que en un futuro yo me pueda desarrollar como un ciudadano en plenitud, ¿no? Como un ciudadano que ejerza derechos, como un ciudadano que pueda ir al mercado laboral y tener un trabajo bien remunerado, como un ciudadano que pueda resolver incluso sus mismos problemas, o sea, que tenga la capacidad para resolver problemas. Entonces, muchas veces se deja a un lado pues estos vínculos, ¿no? que parecen que son ajenos. O sea, la gratuidad uno pensaría que por sí mismo es nada más no pagar o que el gobierno me apoye para la colegiatura, para los libros, etcétera, pero yo creo que va más allá. Y no hay que olvidar que, bueno, todo va a tener un costo, ¿no? Evidentemente se tienen que explorar otras alternativas de reparto, si no de reparto de cargas, a lo mejor un poco más de la eficiencia del gasto. Hay otros actores, por ejemplo, las empresas que tienen a lo mejor alguna importancia de que la educación se dé mejor, pues también vincularlas a que participen aquí. Claro. Ya hay organizaciones de la sociedad civil que creo que están haciendo también su granito de arena para analizar acciones de calidad, de gratuidad, etcétera. Entonces sí se tiene que buscar otro tipo de esquemas de financiamiento que apoyen precisamente a otro tipo de atributos. Ok. Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles serían entonces los retos que tiene la gratuidad en México, ¿no? Es decir, la idea, como bien lo señalas, y creo que ese es un tema relevante, la idea de la educación gratuita no es por sí misma simplemente que alguien vaya a la escuela y no le cobren, ¿no? Que es un poco lo que parece como envolver el concepto, ¿no? Pero tiene un fondo importante que tiene que ver con, uno, el acceso a otros derechos, ¿no? Es decir, obviamente la sociedad en su conjunto se va a beneficiar de que todos los ciudadanos, de que todas las personas tengan una educación, pues por lo menos mínima, una educación adecuada, para que sean ciudadanos que puedan trabajar, que puedan desarrollarse socialmente con todos los que vivimos en este país. Pero por el otro lado tiene que ver, como lo estamos discutiendo, con la idea de la equidad social, ¿no? Es decir, alguien que tiene una mejor educación tiene una ventaja, desde mi punto de vista, y bueno, no solamente laboral, una ventaja cultural, política, en su capacidad de socialización, etcétera. Entonces la gratuidad tiene un fondo mucho más importante. Entonces, ¿cuáles serían los retos hacia el futuro, pensando en que ahora la educación también es un derecho humano, ¿no? Es decir, alguien que, me imagino, ¿no? Por pensar, alguien que pudiese tener 60 años y decidir estudiar un doctorado, tendría que aplicar la gratuidad en ese concepto, siendo un derecho humano, es exigible la gratuidad en un establecimiento público. Otro reto pues, también es justamente el financiamiento, ¿no? Ante un escenario donde no va a haber, y tú sácame de esta duda, en las siguientes décadas no va a haber una garantía de crecimiento económico, pues ¿cómo le puede hacer un país como México para asegurar el financiamiento a una educación que es cada vez más demandante en términos de calidad, de retos de calidad, en términos de retos de cobertura, pero, digamos, sin el crecimiento económico, la capacidad del gobierno de enfrentar estos retos tiene que encontrar una forma de resolverlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los retos en estos rubros? Bueno, yo creo que de los principales retos, y yo creo que es algo que ya México tiene que dar, ahora sí, como un hecho, es que va a haber una certidumbre económica que donde cada vez los presupuestos para la educación van a ser más restringidos. Entonces, eso implica que se deba de, una palabra que utilizan mucho los economistas, eficientar el gasto público en educación, ¿no? Yo creo que no se trata de buscar culpables, el Estado puede decir es que el sindicato, es que los maestros, es que etcétera, sino que evidentemente, bueno, se tiene que buscar la eficiencia en todos los rubros, ¿no? Desde la calidad, desde los procesos educativos, la currícula, o sea, México debe ser más abierto a hacer cambios que precisamente beneficien a todos. Entonces, yo creo que uno de los retos tiene que ver en hacer más eficiente
el gasto. O sea, de por sí vamos a tener pocos recursos, ese gasto se tiene que, o sea, digamos, sin lastimar derechos laborales de los trabajadores, que creo que son un jugador clave en este tipo de cuestiones. Evidentemente creo que hay áreas de oportunidad ahí muy importantes, ¿no? La mayor parte se va a gasto corriente, pero bueno, la parte de inversión también no tendría que recaer completamente la inversión en el presupuesto que se destina a educación. O sea, se tiene que obligar también a los municipios y a los estados a que recauden más impuestos de los que la Constitución les da competencia para que apoyen a la educación. O sea, se tienen que darle importancia a la educación en todos los niveles. Yo creo que ese es uno de los principales retos y una de las principales cuestiones. Otro reto que se tiene es precisamente, y es algo que a veces, digamos, no es muy popular, pero sí se tienen que buscar otros esquemas de financiamiento. O sea, evidentemente, la gratuidad de la educación va a ser muy útil. ¿Para qué? Para las personas que no pueden pagar. Pero al final del día, pues la educación tiene un costo, y si esos costos se van incrementando, puede haber a lo mejor esquemas sin que lastimen el bolsillo de todas las familias, pero los que tengan más recursos o más acceso, que puedan a lo mejor apoyar un poco más. Porque evidentemente este tipo de situaciones pues no ayudan, ¿no? También, bueno, hay una crítica, yo creo que en las escuelas, de que si es positivo o no es negativo. Pues evidentemente yo creo que las escuelas pueden realizar acciones para hacerse de recursos propios, ¿no? Las cooperativas puede ser un ejemplo, que a lo mejor no se saquen muchos recursos, pero sí deben de buscar la forma de lo que llaman que la escuela se autogestione. Yo creo que también hay un área de oportunidad importante, donde los padres de familia también tienen que ser, yo creo que, receptivos a este tipo de acciones y ver que, bueno, si una escuela a lo mejor no cuenta con los recursos y va a ser complicado que lleguen, pues uno los puede gestionar, puede ejercer presión o puede buscar alternativas dentro de la misma comunidad para hacerse de este tipo de recursos, ¿no? Yo creo que esas son las dos estrategias que se pueden aplicar. Y pues el reto final va a ser un nuevo reparto de estas cargas, que es algo que al final del día México yo creo que le va a tener que entrar a esta discusión. O sea, va a tener que buscar otra forma de hacerse recursos, ¿no? Y tal vez de cargarles alguna responsabilidad tributaria a los empresarios de la educación, ¿no? Que de alguna manera obtienen algún beneficio y tal vez por equidad tendrían que transferir un poco a aquellas escuelas que son gubernamentales y por tanto van hacia aquellas personas que no pueden pagar alguna educación y mejorar así su calidad. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de la cápsula. Te agradezco mucho, Manuel Lara, tu contribución. Espero que pues hayas pasado un buen momento, una buena experiencia aquí en la UPN. Ojalá sea nuevamente una visita en el futuro de tu parte. Ojalá se convierta en tu casa, una segunda casa. Sabemos que la UAM es tu primera casa laboral, pero ojalá las experiencias, el compartir estos temas sea en el futuro más recurrente. Pues muchas gracias a todos. Pues esperamos que la cápsula haya sido de interés y pues nos vemos en la siguiente. Que tengan muy buena lectura de esto y nos vemos pronto.